¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, elecciones en Perú en abril del 2026 con otro notable invitado, Gabriel Cabrera, sociólogo directamente desde Lima. Gabriel Cabrera, una cálida bienvenida al programa. ¿Qué tal, Jorge? Gracias por la invitación y un saludo a todos los que siguen tu programa y Telesur. Gabriel, Dina Boluarte anuncia elecciones generales para el 12 de abril del 2026. ¿Por qué ahora? ¿Hay alguna explicación? ¿Hay alguna coincidencia? ¿El tema protestas tuvo alguna influencia? Sí, indudablemente estamos pasando en el Perú en este momento un proceso de aguda crisis política. En realidad esta crisis se inició hace más de 5 años y además sobre todo desde el 7 de diciembre de 2022 con el golpe de Estado, vamos a decir así, entre comillas, blando que se realizó contra el presidente Pedro Castillo, el presidente constitucional, y en el cual Dina Boluarte, que había sido su vicepresidenta, asume de manera irregular, y vamos a explicar después por qué de manera irregular, es decir, de manera ilegal, el poder aupada por el Congreso de la República. Inmediatamente después de que se produce este golpe de Estado, el pueblo peruano en una serie de regiones sale a las calles a protestar y eso inició un levantamiento popular prácticamente que se prolongó durante varios meses, en el cual hubieron un nuevo régimen optó por la represión, por la mano dura y producto de eso se ocasionaron más de 70 fallecidos, asesinados en las protestas, una gran cantidad de heridos, perseguidos, judicializados de manera irregular bueno, esa crisis se ha mantenido a pesar que las protestas generalizadas cesaron durante un tiempo en los 2 años y pico que se han sucedido, la crisis no ha hecho más que aumentar el deterioro del gobierno, su falta de popularidad. Estamos hablando de probablemente el gobierno más impopular de la historia del Perú y eso lo dicen las estadísticas que hacen las mismas encuestadoras que están ligadas a los sectores, digamos, dominantes, ¿no? Se habla de que la actual presidenta de facto tiene aproximadamente un 3% de aceptación, que está dentro inclusive del error estadístico, lo que podría significar que es inclusive menos. Eso nunca se había visto en la historia del país, ni en los peores momentos, y en medio de esa crisis, y además ahora sumado a un problema grave de inseguridad ciudadana, porque hay que decir, las bandas delincuenciales que operan en el país y que han ahora, sobre todo, digamos, actúan con la extorsión y el sicariato, están vinculadas o están protegidas por leyes que el mismo Congreso de la República ha dado. Bueno, la semana pasada, el día viernes, hubo una movilización ciudadana en Lima contra ese hartazgo, digamos, por ese hartazgo ante la inseguridad, porque diariamente mueren cientos de personas por este sicariato. En medio de ese contexto es que la presidenta de facto ha llamado ha convocado elecciones porque lo que ella pretendía justamente era llegar hasta el 2026, que era digamos, el plazo que se establece por ley para que el presidente termine el gobierno y entre una nueva persona, a pesar de que el pueblo había pedido su salida desde el momento en que se produjo el golpe de Estado hace ya más de 2 años. Entonces ella quiere asegurar, ¿no es cierto?, esa permanencia para que haya una continuidad con los sectores con los que está aliado ella, indudablemente, de manera evidente, que son sectores más, digamos, de la ultraderecha en el Perú, ligados a las mafias de todo tipo, a los poderes fácticos y a los delincuentes. Entonces, esta llamada, esta convocatoria de elecciones se da justamente en el marco de querer salvar, limpiar esta crisis, que obviamente eso no se va a producir porque no se han atacado las causas de la crisis en cuanto a inseguridad y en cuanto a una gran cantidad de problemas agudos que tenemos en la vida del país en este momento. Bueno, justamente, Gabriel, hay un tema que es ella afirma en sus palabras que convoca a estas elecciones que se van a disputar, entonces sus palabras son con absoluta imparcialidad. Y la oposición prácticamente se ríe porque denuncia que, como tú mencionabas, que desde hace años la cancha está inclinada en el Perú. Es decir, de imparcialidad le queda poco o nada porque está inclinada absolutamente hacia los sectores de derecha o extrema derecha que en el Perú
La derecha maneja los destinos del país desde el Congreso. Y justamente es ese Congreso el que le dio un golpe de Estado parlamentario al presidente electo. Estamos hablando de Pedro Castillo, que lo vende al revés, como dice el escritor Galeano, El mundo al revés. El Congreso, incluso digamos los sectores de Keiko Fujimori se encargan de sacar del poder a quien ha sido un maestro rural que llegó a pulso, lo saca, le da un golpe blando, gobierna desde el Congreso y ahora esta señora está diciendo que le va a asegurar al Perú que va a haber una elección con absoluta objetividad. ¿Cómo es tu reacción ante esas palabras? Indudablemente eso es una contradicción total, ¿no? Eso muestra la falsedad de las declaraciones de Dina Boluarte. Como tú mismo lo mencionabas, ¿no? Hay que decirlo, el presidente Castillo llega al poder en julio de 2021 y desde el momento en que él es elegido presidente, porque él lleva un programa popular de una serie de transformaciones que el pueblo venía demandando, y además por su origen rural, campesino, de ser un maestro humilde, de representar inclusive hasta étnicamente a la mayoría de los sectores del país, se inicia en el momento en que llega al poder una especie de golpe permanente, de acoso, de bloquear cualquier tipo de iniciativa de cambio, y además de buscar desde el principio la vacancia, ¿no? La vacancia es una medida que está contemplada en la Constitución por la cual se puede destituir a un presidente por motivos graves digamos, como se dice, incapacidad moral y abandono de cargo. Pero se ha hecho uso y abuso de la figura de la vacancia presidencial porque de alguna manera, o digamos de manera evidente, por decirlo así, el poder hace tiempo está inclinado hacia el Congreso de la República. En el Perú no hay equilibrio de poderes y ahora mucho menos. Eso es justamente lo que el presidente de la República, digamos, denunció en su mensaje final, por decirlo de una manera, el mensaje por el cual se le hizo preso, que además recogía todas las reivindicaciones populares, por ejemplo, la convocatoria de una asamblea constituyente para cambiar la constitución y la reorganización del Estado cuando ya no existía, de hecho, un equilibrio de poderes. O sea, en el Perú se ha venido produciendo una dictadura congresal y ese Congreso es el que justamente irregularmente, sin ningún tipo de moción de vacancia bien hecha, violando el reglamento del Congreso de la República y ni siquiera alcanzando los votos necesarios para la vacancia, vacan a Castillo, violan su inmunidad presidencial, lo hacen preso, se le declara una prisión preventiva larguísima, sin ningún sustento. Por eso es que nosotros decimos que el presidente fue secuestrado y ahora se le está haciendo además, justamente, se ha iniciado un juicio por rebelión, un juicio que está amañado. El presidente Castillo, en protesta, se ha negado a estar en el juicio porque inclusive muchos de los jueces han adelantado opinión antes del juicio sobre el resultado, ¿no? Y además, como en el Perú no hay Estado de Derecho, en realidad hace más de 2 años no se puede garantizar un juicio justo, imparcial, ¿no? Entonces, en ese contexto es que se ha producido el ascenso de Boluarte. Y justamente esta presidenta, que de alguna manera es la careta de estos sectores oscuros que han hecho, lo que han venido haciendo ha sido violar la Constitución y las leyes, es la que pretende ahora llamar a unas elecciones libres. Además, con una serie de cambios que se han hecho en las leyes electorales para poder garantizar la permanencia de estos sectores ultraconservadores, fascistas y corruptos, ¿no? Por ejemplo, se ha reintroducido la bicameralidad, las dos cámaras en el Congreso, contra lo que el pueblo peruano había decidido hace pocos años en un referéndum popular. El Congreso no le interesó, pasó por alto eso y ha vuelto a la bicameralidad y a la reelección de congresistas que tampoco no estaba contemplado. Entonces, además, y hay que decirlo, eso es importante, Jorge, en los últimos meses se ha visto un proceso de lawfare generalizado, como creo que nunca se había visto en ningún país de América Latina, que es la inhabilitación sostenida de cualquier candidato o posible candidato que pueda representar alguna amenaza para estos sectores que están ahorita en el poder. Ya son como 3 o 4 posibles candidatos que han sido inhabilitados. Uno de ellos, además, que tenía mucha fuerza y posibilidades de llegar al poder, era Antauro Humala, lo han inhabilitado hace poco. Y se busca cualquier tipo de excusa, por más pirca que sea, para inhabilitar a la persona, para así garantizar que las elecciones justamente estén a la medida de estos grupos de poder y tengan continuidad para seguir vendiendo el país, entregando nuestros recursos,
seguir robando del Estado, seguir enriqueciéndose con el Estado y además seguir protegiendo sectores mucho más oscuros todavía que tienen que ver incluso con la delincuencia, porque el Congreso ha dado leyes que favorecen a los delincuentes. Eso ha sido un motivo de muchas protestas que hubieron el año pasado y que se han reanudado este año, la semana pasada, ¿no? Entonces, no una garantía, como la señora está salido con todo desparpajo a decir que va a haber elecciones limpias, y además queremos denunciar aquí, probablemente esté cooptando a los poderes electorales. Aquí en el Perú hay 3 instituciones que están dedicadas al tema electoral, han salido los titulares ahí a hablar con ella, o han salido a dar la cara con ella en el discurso que dio el día de ayer, y probablemente eso signifique que están siendo cooptados para que se garantice pues cualquier cosa, menos elecciones libres y menos aún que hayan candidatos que representen mínimamente una opción popular o progresista o de algún cambio, ¿no? Gabriel, te invito a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Gabriel Cabrera directamente desde Lima. Estamos hablando sobre el anuncio de elecciones para el mes de abril, el 12 de abril del 2026. Enseguida regresamos. Continuamos hablando con Gabriel Cabrera directamente desde Lima. Estamos hablando sobre el anuncio de elecciones generales en el Perú en abril del 2026. Gabriel, tú hacías referencia a justamente este presidente, estamos hablando de Pedro Castillo, que le dieron un golpe de Estado a través del lawfare, un golpe parlamentario, y dentro de lo que trató de impulsar Castillo, con un origen humilde de maestro rural que llegó a la presidencia a pulso, desafiando a todo el establishment, a toda la oligarquía de política de Lima, él sabiendo que justamente que la cancha está inclinada, que las reglas de juego no va a permitir nunca una gobernabilidad para la mayoría de los peruanos, proponía una reforma constituyente. Por supuesto, eso fue mala palabra y también eso todavía provocó que mayor interés en sacarlo cuanto antes. Sin embargo, todo este preámbulo, sin embargo, esta nueva parlamento o asamblea, desde que está esta señora Boluarte, se encargó de reformar la Constitución a través de determinada cantidad de artículos que en definitiva, por supuesto que los ayudaba y los confirmaba a ellos para que siguieran en el poder, en definitiva hicieron una reforma constitucional a dedo. ¿Es esa tu lectura? Sí, indudablemente. Ellos han cambiado aproximadamente 60% de los artículos de la Constitución en diferentes rubros, ¿no? O sea, es una cuestión totalmente contradictoria. Se opusieron con uñas y dientes a que hubiera cualquier cambio constitucional, se opusieron a una nueva constitución, porque ese fue el mandato. Fíjate, la demanda de cambio constitucional no es reciente. De hecho, cuando se derrotó la dictadura de Alberto Fujimori, a fines de los años 90, ya habían sectores que demandaban un cambio constitucional. No solamente un cambio de gobierno, porque finalmente eso es lo que ocurrió. Sale la dictadura de Fujimori, pero se mantiene el modelo neoliberal y sus leyes. Se mantiene la constitución que se había aprobado en ese momento, que fue la del 93, que por cierto se aprobó ahí sí una dictadura, ¿no? Como la que hay ahora, no la que dicen que hizo o quiso hacer Castillo, además con denuncias de fraude. Y esa nueva constitución introduce, como ha ocurrido en otros países, todo el articulado para el modelo neoliberal, llamado libre mercado, y digamos, agudizar la dependencia económica del país, la entrega de nuestros recursos. En ese momento habían sectores que propugnaban cambio constitucional, no solamente cambio de presidente, pero esa demanda ha venido creciendo durante el siglo XXI. Ha venido solamente creciendo, no ha disminuido, y se hizo mucho más evidente
justamente en el proceso electoral del año 2020-2021, ¿no? Y que fue además la principal medida por la cual, la principal bandera del presidente Castillo, por la cual diríamos la mayoría de las personas que votaron por él votaron, ¿no? Que venía además sobre todo de los sectores del interior del país, las zonas, sobre todo del sur, las zonas más o más influencia o rurales, con más influencia rural o rurales, con mayor componente cultural indígena, las zonas más pobres, además, ¿no es cierto?, afectadas, por ejemplo, por la minería, y esa demanda fue la que él sostuvo durante su gobierno, pero se le bloqueó. Por ejemplo, una de las leyes que dio el Congreso para que cambió la Constitución y que iba contra digamos, este clamor popular fue que ya un referéndum popular no tenía, digamos, valor vinculante, sino que si se producía un referéndum y el pueblo votaba por la Constitución, todavía tenía que ser aprobado por el Congreso. O sea, se violó el principio de soberanía popular que está en la Constitución. Otra de las cosas que se hizo también, justamente para asegurar la permanencia del Congreso y poder sacar rápido a cualquier presidente que no estuviera de acuerdo con ellos, fue anular el tema de la cuestión de confianza. ¿Qué es eso? La cuestión de confianza es la potestad que tiene el Poder Ejecutivo para poder cerrar el Congreso cuando se le bloquean sus acciones. Por ejemplo, cuando se niega la confianza a dos gabinetes ministeriales seguidos. Se intentó inclusive hacer eso, pero ya el Congreso había cambiado la ley y hay que decirlo lamentablemente, para esos cambios no solamente fue la derecha la que los ejecutó, sino un amplio sector de la llamada izquierda, muchos de los cuales inclusive habían llegado al poder con Castillo, votaron por esas leyes. O sea, hubo una traición generalizada al proyecto popular que estaba personificado en Castillo. Creo que eso es una buena caracterización. Aquí fue una traición colectiva de amplios sectores en los cuales el pueblo había puesto esperanzas. Por eso es que el desprestigio del Congreso también es histórico en el Perú, ¿no es cierto? O sea, igual que la popularidad de Dina Boluarte está por los suelos, alrededor del 4%, cosa que no se había visto tampoco nunca antes, porque el pueblo identifica a este Congreso, o casi todo este Congreso, salvo pequeñas honrosas excepciones, como un sector que está gobernando para sí solo y que está violando las leyes y sobre todo violando la voluntad popular y la legalidad. ¿Cómo ves tú el panorama rumbo precisamente a la elección del 2026 de abril en cuanto a candidatos presidenciales? Como decíamos, es un panorama hasta el día de hoy oscuro, ¿no? Como reiteramos, nos llamó mucho la atención que la presidenta de facto, la presidenta usurpadora, haya salido a dar su mensaje con los titulares de los poderes electorales, ¿no? Pero estas inhabilitaciones masivas que se están haciendo y estos cambios de leyes electorales están, digamos, dándonos indicios de que aquí se va a fraguar probablemente un fraude, ¿no? Que creo que es la única manera que tienen estos sectores para poder mantenerse en el poder. El fraude puede empezar desde que justamente se le niega la posibilidad a candidatos que estén contra ellos, hasta el mismo proceso electoral por el cual se pueden cambiar las votaciones, cambiar los resultados, porque no hay garantías de Estado de Derecho en el Perú en este momento, y Dina Boluarte representa esta situación, ella es la que la sostiene, ella es una figura útil para los sectores que realmente gobiernan, los partidos principales de derecha, sobre todo el fujimorismo, pero también otros sectores neofascistas, por ejemplo, el partido del actual alcalde de Lima, López Aliaga, es un connotado dirigente vinculado a la ultraderecha internacional, ojo. Ellos son los que realmente gobiernan con los poderes económicos fácticos de siempre, con los sectores criminales, indudablemente. Eso también es una cosa que hay que recalcar, que no se había visto en esta dimensión nunca en el país, con las Fuerzas Armadas, lamentablemente que en su mayoría están con ese régimen. Y en realidad casi nada de la ciudadanía, ni siquiera los que apoyaron el golpe de Estado del 2022 ya le dan en su gran mayoría el apoyo a los que gobiernan. Y Dina Boluarte básicamente es una especie de títere, es una especie de careta de esta alianza nefasta que está llevando al país a la debacle y que nos tiene en esta situación donde se violan los derechos humanos permanentemente. Entonces, el panorama electoral es un panorama oscuro,
No vemos además una posibilidad de un líder que pueda aglutinar de nuevo estas aspiraciones que vienen de hace muchos años. Los que podrían haber sido están siendo inhabilitados, y por eso nosotros seguimos sosteniendo que en realidad lo que aquí se debería haber producido es la reincorporación del presidente Castillo al gobierno, para que cumpla su mandato. Ahora está más enfrentando un juicio amañado para poder ser condenado antes de cualquier tipo de posibilidad de que pueda volver a las líderes políticas. Entonces, sí queremos señalar esto para que se conozca internacionalmente que en Perú hay una situación donde no hay Estado de Derecho, no hay democracia, ni siquiera la democracia representativa, y se están vulnerando los derechos del Perú con más de 70 muertos, además que no han sido, hasta ahorita, no se les ha hecho justicia. Entonces, vamos a ver cómo evolucionan los hechos, pero no son nada prometedores, y pensamos de que aquí probablemente se va a entornillar un régimen antipopular, inconstitucional o ilegal que llegue al poder por el fraude. Eso hay que estar atentos ante esa posibilidad. Explícale para una audiencia que no vive en el Perú, históricamente y en particular en estos últimos tiempos, cómo ha funcionado y funcionan los medios hegemónicos. Es decir, acá estamos hablando de medios que no están al servicio de la opinión pública, sino a los intereses de los grupos de élite. Y en el caso particular de ese golpe parlamentario contra Pedro Castillo, ¿cómo lo presentaron y cómo están presentando este juicio que en definitiva ya hay hasta la posibilidad, o sea, se habla de una condena a más de 30 años, que están manipulando o armando un relato con qué elementos y qué hace la opinión pública si hace algo frente a un relato que difiere de la realidad 180 grados? Es una pregunta muy importante. En el Perú, como pasa en la mayoría de países del mundo, y por ejemplo en nuestra región latinoamericana, hay una concentración de los medios de prensa, los medios de comunicación más importantes en pocas manos. Prácticamente es una familia la que tiene el control de más del 80% de los medios escritos, radiales y televisivos. Y también obviamente tiene una fuerte influencia en las redes sociales y en Internet. Eso es una consecuencia de lo primero. Entonces, y obviamente ellos han jugado, fueron uno de los poderes que jugaron contra Pedro Castillo, que fue un factor fundamental en generar el caos, vamos a decirlo así, o bloquear las medidas de Castillo, generar la permanente inestabilidad para preparar su golpe de Estado, y esos medios de comunicación difundieron justamente la falsa versión de que él había hecho un golpe de Estado. Se decía que había sido un delito flagrante porque todo el mundo había visto en la televisión un golpe de Estado. Pero lo que se sabe, lo que todos saben, inclusive ellos, es de que aquí no se levantó ni una sola arma para cerrar el Congreso, ni hacer un estado de, digamos, de excepción. No se movilizó ni un solo soldado, ni un solo policía. Fue en ese sentido una proclama del presidente Castillo recogiendo las aspiraciones populares y denunciando la situación en la que se encontraba cuando era inminente o un golpe de Estado a la mala o una vacancia irregular contra él. Eh, entonces se ha sostenido eso, que le ha hecho un golpe de Estado, entonces que obviamente Dina Boluarte así era la que tenía que sucederle en el poder, según la Constitución, entonces que es un gobierno legal, ¿no? Eso ha sido, y sigue siendo hasta ahora el relato generalizado de estos medios de comunicación masivos. Ya un poco mencioné yo cuáles habían sido las verdaderas circunstancias, lo que había pasado realmente. Entonces, con esa narrativa se ha hecho el juicio por rebelión a Pedro Castillo. Primero se intentó con una gran cantidad de carpetas fiscales, acusarlo de diversos delitos de corrupción, los cuales eran tan débiles las acusaciones que inclusive tuvieron que descartarse, por lo menos momentáneamente, porque no se podía probar ningún tipo de corrupción del presidente. Entonces se apeló a juzgarlo por el delito de rebelión, ¿qué es lo que está pasando el día de hoy? El presidente Castillo, como decíamos en protesta, se negó a estar en el juicio, y lo que quieren ahora justamente es condenarlo. Imagínense, 34 años de prisión se pide por un delito de rebelión cuando no se levantó ni un solo cuchillo. Y sin embargo, siguen campantes y libres y haciendo política una gran cantidad digamos, de políticos, vamos a decirlo así, de la derecha, que tienen acusaciones por casos gravísimas, y sus juicios han sido muchas veces vueltos a iniciar o se dilatan eternamente. Entonces, eso demuestra que en el Perú en este momento no hay justicia,
y que, como tú decías también, que la cancha está inclinada a favor de los poderosos. Y justamente Pedro Castillo representa a ese sector que está cuesta arriba, vamos a decir así, que es el sector del pueblo, el sector popular, para el cual no hay justicia. Entonces, los medios de comunicación tienen un rol fundamental en esta situación. Ahora, ¿a qué han jugado ellos en el periodo que está Dina Boluarte? Han jugado a sostenerla, pero haciéndole críticas cada vez que era necesario, pero son críticas muy sospechosas, porque no son críticas para sacarla, sino para presionarla, para que siga en el poder y que siga favoreciendo justamente a los sectores de poder que estos medios de comunicación representan. No son críticas con el afán de lograr la solución que el pueblo en su mayoría está pidiendo. Entonces, ese es el rol que juegan los medios de comunicación, lamentablemente, de la prensa concentrada. Ahora, felizmente en el Perú existe una gran cantidad de medios de comunicación alternativos y populares que se han encargado de difundir las verdades, por ejemplo, de las movilizaciones del 2022-2023, y de difundir los videos y pruebas, testimonios sobre los asesinatos y represión que no se difundió en los medios de comunicación dominantes. Entonces, se trata de ocultar los crímenes, estos medios juegan a ocultar los crímenes, los delitos de la dictadura de Dina Boluarte y de la acción de las fuerzas del orden. Esa es la situación de los medios, por eso es que hay tanto descrédito hacia ellos, pero sin embargo todavía tienen cierta influencia en algunos sectores del país, sobre todo los sectores urbanos y sobre todo de Lima, que todavía tienen, digamos, están susceptibles de ser, digamos, vamos a decir así, manipulados por estos medios de comunicación. Pero la gran mayoría de la población, sobre todo el interior del país, ya no cree en estos medios y lo han demostrado con su acción política, su movilización y su cuestionamiento permanente a ellos, ¿no? Gabriel Cabrera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ti y gracias a ustedes. Un saludo.